Muy buenas compañeros y profesor. Mediante el presente video, yo, el alumno Hans, pasaré a iniciar con la presentación de regulación automatizada de la ventilación minera. Empezaremos con la introducción. Introducción. Este trabajo consiste en analizar el sistema de ventilación de la mina Fijasalmi. La nueva mina fue construida bajo el open pit existente entre los 1050 y 1445 metros bajo tierra. Como podemos ver en la imagen adjunta, ahí vemos que la mina tiene una proyección de una profundidad mucho mayor a la del open pit inicial. La mina está localizada en una zona donde la temperatura atmosférica puede variar de más 30 grados centígrados a menos 30 grados centígrados en el año. La profundidad de la mina aumentó las demandas en el sistema de ventilación de la mina. Un factor importante a tener en cuenta es una temperatura más alta de la roca en la profundidad. Por lo tanto, esto exige el enfriamiento del aire durante los días de verano más calientes. El volumen del aire soplado en la mina se controla de forma automática mediante ajustes de presión. Continuaremos con las operaciones en Fijasalmi. Operaciones en Fijasalmi. La mina Fijasalmi de la compañía Outokumpu es una de las más grandes de Finlandia. En la actualidad, se extraen anualmente 800.000 toneladas métricas de cobre, zinc y mineral de pirita, de los cuales casi 2/3 se extraen bajo tierra. La mina deberá operar hasta 2019 como mínimo. La mina se encuentra en el centro de Finlandia, donde en el año la temperatura atmosférica varía de más 30 grados centígrados a menos 30 grados centígrados. La variación de temperatura da lugar a problemas porque la mina a cielo abierto y excavaciones subterráneas están conectadas por horpas y galerías en el fondo del Tajo. El acondicionamiento del aire eficiente también es necesario debido a la posibilidad de altas concentraciones de gases de dióxido de sulfuro y H2S, que se originan en explosiones de pirita y debido al uso de maquinaria diésel. En el problema del aire acondicionado hay generalmente tres tipos de variables. La primera sería las variables de composición del aire. La segunda es las variables que describen la mina, longitudes, secciones transversales de galerías, chimeneas, piques y cómo estas ramas son conectadas entre sí. Y la tercera sería las variables de la cinemática y estado físico del aire en todas las partes de la mina. Operaciones en Fijasalmi. La ventilación de la mina Fijasalmi, la más grave dificultad, surge en la gran variación estacional de temperatura atmosférica del aire. Esto se traduce en incontrolable las fuerzas de presión de ventilación natural en el sistema. Estas fuentes tienden a alterar la circulación del aire y hacen que el sistema sea inestable en ciertas circunstancias. Ventilación natural de la mina Fijasalmi. En la izquierda está el eje de ventilación. Las flechas indican la tendencia al flujo del aire en un tiempo frío, debido a las presiones de ventilación natural. Objetivos de la automatización. Independientemente de lo incontrolable que es la ventilación natural y las perturbaciones aleatorias de la operación de la mina, se deben soplar cantidades específicas de aire fresco para ser suministradas en los lugares del trabajo. Limitaciones y requisitos auxiliares. Los costos de calentamiento del aire deben ser minimizados. Se debe evitar la congelación en cualquier parte de la mina. Los elementos de control, puertas, ventiladores, no deberían perturbar el tráfico de la mina. El sistema de control debe estar diseñado de manera que pueda mantenerse incluso después de una considerable alteración en la galería y el tajo de la mina. A continuación, daré paso a mi compañero que continuará con la exposición en estabilidad de la ventilación. Continuando con la exposición, mi nombre es Luis Saavedra y voy a ver la parte de la estabilidad de la ventilación en la mina Fijasalmi. Un cambio en la resistencia al flujo del aire en cualquiera de las galerías provocará cambios en las cantidades de flujo de aire y posiblemente también en la dirección del flujo en otras ramas de la red de ventilación. Debemos ser capaces de predecir la magnitud de estos cambios, ya que es importante para el control efectivo de la red. Entonces, a estos dos respuestas que se dan en la mina por el sistema de ventilación las llamaremos inestabilidad de la cantidad
e inestabilidad de la dirección. En este estudio también se considera la estabilidad del flujo del aire medio, las fluctuaciones rápidas debido a la naturaleza turbulenta del caudal de aire, o las perturbaciones de corta duración causadas por el tráfico en la mina, son consideradas como ruido. Además, la apertura de las puertas de ventilación y los cambios en la presión de la ventilación natural cambiarán la estructura de presión en la red, de modo que una rama pueda ser estable en algunas situaciones e inestable en otras. Los criterios para cambios en la inestabilidad pueden ser estudiados usando dos programas de computadora. El modelo de simulación digital de la mina. Las medidas en la práctica han demostrado que el modelo es suficientemente preciso para las simulaciones. El programa informático para la localización de las ramas que pueden ser inestables en las direcciones. Si la presión disminuye en la figura de A a B, entonces las ramas de 1 a 4 tendrán direcciones de flujo estables, cualesquiera que sean sus resistencias de aire. Pero la rama 5 tiene una posición especial en la estructura de red. Cuando las resistencias se incrementan en 1 o 4, es posible que la cabeza de presión P de 1 a 2 cambie y el flujo de aire en la rama 5 sea invertido. Estas ramas se llaman ramas diagonales. Las ramas diagonales son muy comunes en las complicadas redes de ventilación y es difícil localizarlas. Además, si el flujo invierte una rama diagonal, entonces es posible un cambio en la otra rama, o un complejo de varias ramas. Así, la posición de la inestabilidad se clasifica de tal manera que la primera rama diagonal es de primer orden, y las ramas diagonales causadas por la primera son ramas diagonales de orden superior. Las ramas diagonales de primer orden son las más inestables y solo se consideran en este trabajo. Una rama diagonal de primer orden no tiene que ser necesariamente la dirección inestable. Depende de la estructura de presión de la red. Utilizando acotaciones en la figura que se muestra en la parte derecha, se puede afirmar que la rama diagonal es estable si existe una variable K que es igual a la variación de la presión de 3 por la variación de la presión de 2, todo entre la variación de la presión en 1 por la variación de la presión en 4, lo cual debe ser mayor que 1. La rama 5 es una diagonal típica de la red de ventilación. Si se aumenta la resistencia del aire de 1 o 4 en el flujo 5, se podrá revertir esta. La red de ventilación simplificada de la mina Figesalmi se muestra en la figura en la derecha. Cuando se analiza la estabilidad de la dirección de la red mediante el método de Henningsen. La rama 57, como se ve en la figura, la rama 57, 60, 68, 71, 73, 76, 79, 80, 91 y la 111 son diagonales de primer orden. Si se desea estudiar el valor que tiene K en estas diagonales, entonces su entorno debe ser simulado. La ventilación natural afecta a las ramas 80, 84, 91, 102, 118 y 122 y es, en invierno, en las direcciones opuestas de las flechas que se muestran en la figura. Acá a continuación tenemos en la tabla 1 donde podemos ver los valores de K para las diferentes ramas y para las diferentes puertas que se tienen abiertas. Así podemos ver la tabla 1 donde se ve la variación del flujo de aire, K, y el coeficiente de estabilidad de algunas ramas en la figura anteriormente, como una función de la temperatura atmosférica y los estados de las puertas de ventilación. Siguiendo analizando la estabilidad de ventilación, las siguientes características de estabilidad se pueden expresar como un resumen. La energía de los ventiladores de la mina y la ventilación natural juntos causan una estructura básica del flujo de aire en la mina. Cuando la energía de la ventilación natural cambia lo suficiente, el flujo de aire
se invertirá en algunas ramas, cuando como resultado una nueva estructura de base. Cuando una estructura de base particular predomina, las posibles ramas diagonales pueden ser encontradas y su sensibilidad para la inestabilidad puede ser evaluada. Cuando las características de la mina cambien, la estabilidad de las ramas cambiarán y se necesitará un nuevo estudio. Sistema de control. El sistema de control en la mina Fijasalmi consiste en un ventilador principal de la mina, las unidades de calefacción, ya que sabemos que la temperatura en la mina puede bajar a menos 30 grados centígrados, un ventilador auxiliar y 12 puertas de ventilación automáticas, de las cuales 4 pueden ser reguladas continuamente. El control es posible manualmente desde un panel de control que se muestra a la derecha o automáticamente por una unidad de control central. Los elementos sensores son 8 instrumentos para medir la velocidad del aire y termómetros. Los elementos de control y de detección están conectados por cables al panel, desde allí se conectará al ordenador. En general, el sistema automatizado funciona de tal manera que dependiendo de la producción actual y de los requisitos para el aire, el supervisor operativo elige una estrategia de ventilación desde el panel que fue mostrado en la figura anterior. Los flujos de aire requeridos y los estados de las puertas de encendido y apagado se almacenan en las tablas de memoria del mismo ordenador. Las computadoras mantienen la estrategia deseada controlando el ventilador principal de la mina y las 4 puertas continuamente ajustables, de modo que los caudales de aire medidos y requeridos sean iguales. Así tenemos estrategias de ventilación y situaciones de voladura. En las estrategias de ventilación, las 12 áreas de tajeo separados, como se ve en los nodos 6 y 8 de la figura de la derecha, la rampa inclinada, que son las ramas 57, 68 y 76, y la estación de chancado, las ramas 47, deben ser ventilados individualmente o en combinación dependiendo del trabajo de la mina. La combinación de estas demandas hace 7 diferentes estrategias de ventilación. Debido a la meta de minimizar el flujo de aire total necesario en invierno, hay una estrategia más para el caso cuando la mina no está funcionando. En las situaciones de voladura, las puertas de ventilación automatizadas son puertas metálicas de rodillos y deben ser abiertas antes de que se haga la voladura en la mina. Debido a esto y al peligro de explosiones de polvo de pirita, la voladura en la mina se ha centralizado en 5 estaciones de voladura, desde donde se pueden abrir las 12 puertas automáticas antes de disparar. Además, la computadora será informada sobre dónde se está volando. Después de la voladura, la computadora realizará la estrategia de ventilación de voladura deseada y luego volverá a la estrategia de ventilación que era actual antes de las operaciones de voladura. A continuación vemos un pequeño diagrama de flujo sobre el sistema de ventilación, donde podemos observar tener observación, mediciones, panel de control, estación de voladura subterránea. Ya, continuando con la exposición, mi nombre es Henry Peceros y voy a continuar con instrumentos y dispositivos de control. Ya. En el panel de control, todos los elementos de control y detección están conectados por cables al panel de control. El control de puertas y ventiladores se pueden realizar con botones o potenciómetros. En la actualidad, se montan en el panel 2 registradores de 6 puntos para registrar continuamente los flujos de aire. Las posiciones de las puertas ajustables y los flujos de aire de los ventiladores. Los estados de las puertas también se muestran con una luz en el diagrama del proceso del panel. Además, hay 13 placas de marcación para los instrumentos que miden los flujos de aire y temperatura, como se ve acá en la siguiente imagen. Ahora los cables.
En la mina Fijasalmi es una formación casi vertical. Al inicio se explotó por open pit y se, se puso luego explotar con mina subterránea. Y es por eso que sus dimensiones de sus labores horizontales no son tan grandes, son pequeñas. Y es por eso que el vástago de la red de cables es de 1.6 kilómetros de largo. Ahora el cable STEM consta de dos cables, el cable de control de tensión y el cable que mide lo que es señales de corriente. Estos cables tienen respectivamente entre 50 y 20 pares de hilos. Los cables se extraen de la sala de control, por el ejemplo principal hasta el nivel 150. Desde ahí, a través de los orificios, se atrae a una parte de los niveles 100 y 68 y otras partes al nivel 210. El cable conecta los dispositivos del 210 y luego continúa en el eje de ventilación hasta los niveles 400 y 500. Ahora, la medición de flujo de aire. Los elementos sensores para la medición son anemómetros de alambre caliente, que se ve en la imagen, que están montados a una distancia de 0.5 metros del techo, y estos sensores reaccionan con los cambios de velocidad de aire. Sus mediciones en el panel control están calibrados para mostrar respectivos flujos de aire. En el diagrama podemos ver que estos sensores tienen este símbolo. Ahora, las puertas de ventilación. Las puertas de ventilación automatizadas son puertas de rodillos metálicos motorizados, como se muestra en esta figura. La apertura de esa puerta se indica mediante una luz en el panel de control y se registran los estados de las compuertas ajustables. Las puertas pueden ser abiertas por el ordenador o manualmente desde el panel, desde todos los 5 centros de voladura y desde los marcos de la puerta. También se puede abrir desde una distancia de 20 metros de los desfiladeros, donde hay un tráfico de camiones, sin necesidad de detenerse cuando la puerta se abre desde los centros de voladura o desde la deriva respectiva. Se cerrará automáticamente si el control automático está activado. La apertura manual de una puerta provoca que las puertas se desconecten del control del ordenador. Después de un cierto periodo de tiempo, el control vuelve automáticamente al ordenador. Y por último necesitamos la computadora. La computadora es una unidad de control central prevista de una microcomputadora de 8K de capacidad en la memoria. Equipos periféricos que consisten en cintas perforadas y dispositivos de impresión en línea. La computadora y las interfaces de botón y relé y proceso están situados en la sala de control. Los flujos de aire requeridos y los estados de las puertas de encendido y apagado siempre se almacenan en la tabla de memoria del ordenador. Costos del sistema. Ahora, el costo del sistema en toda inversión del sistema de control está descrito en lo siguiente. 1. En el trabajo de ingeniería, que incluye lo que es planificación, simulación en la computadora y programas, que sumado todo esto conlleva 29.5%. Y los demás costos, que son puertas de ventilación, instrumentos de medición, paneles, reguladores, cables y centro de voladura y otros gastos adicionales, que llegan a un 100%. Ahora, ese porcentaje es una inversión inicial total que da aproximadamente 7% al costo anual de la minería. Y para concluir, las conclusiones. Conclusión número 1. Es importante saber la ubicación de la mina, debido a que su temperatura ambiental puede variar, como en este caso, de menos 30 a 30 o a más, y eso trae como consecuencia en el sistema de ventilación natural. 2. Las redes de ventilación es muy común encontrar ramas diagonales, que estas son difíciles de localizarlas. Además, si el flujo invierte en una rama diagonal, es posible que haya un cambio en otra rama o un complejo de varias ramas.
En el decreto supremo actual del 24, en el subcapítulo de ventilación del artículo 251, también nos hace mención sobre el panel de control. Nos dice que debemos instalar paneles de control que monitorean y regulen lo que son parámetros de ventilación, ya sea caudal, temperatura, todo eso. Ahora, los sistemas de control también son posibles controlar manualmente, desde el panel o desde el control automático, por unidades de control central. Ahora, si hay cambios en la mina, esa trae como consecuencia cambios en el circuito de ventilación. Por lo tanto, también cambiará la ubicación más efectiva de las compuertas de ventilación y los sensores de velocidad o ya sea los sensores de temperatura en el aire. Ya esto sería toda la exposición y muchas gracias.